mí me gusta cuando una startup o una empresa en general no solamente te mandan el brochure y te colocan un objetivo final, sino que por lo menos se dieron el trabajo de conocerte, de saber dónde estás, cuál es tu cliente, qué segmento atiende. Ah, ya, yo te puedo ayudar con todas estas cosas. ¿Y sabes qué? No te voy a vender el gran proyecto, el mega proyecto, sino que, dado que yo te conozco, te voy a vender esta parte. Empecé a publicar algunos temas con LinkedIn y los mensajes directos, los DM, no sé, del 100% y del 98% es ofreciendo servicios. Y un 2% con suerte de algún tipo de otra conexión o comentario, pero se percibe al final como spam. No solamente enfocarse en el producto, sino en cómo eso te mejora un ecosistema, un proceso. Y ahí, más allá de pedir, hoy nosotros damos varios servicios de TI enfocados en estos 15 minutos, me gustaría conocer tus dolores. Cambia mucho la visión cuando tú te planteas, no desde el producto, sino que desde el servicio, para poder empatizar con tu cliente. Por ahí escuchaba a algunos colegas que decían, oye, esto va a ser el nuevo Excel de los usuarios. Pero hay una gran diferencia. El Excel solamente es para hallar planillas. Nosotros en la IA debería tomar decisiones. Para mí no es el nuevo Excel de los usuarios, por una visión particular, sino que es una nueva herramienta para optimizar tus procesos, pero que sea utilizada de manera que no te descomponga la arquitectura o la orquesta total. Uno tiene que tener la inquietud o este bichito, como se dice coloquialmente, de ir aprendiendo cosas nuevas. Y así como está, hay gente que es muy rígida a los cambios, nosotros somos promotores del cambio y tenemos que adaptarnos nosotros mismos. Y eso a mí me encanta, y ese es el consejo que doy en general. Si estás en este mundo, para ti la innovación tiene que ser el día a día. Bienvenidos a este nuevo podcast de Nerdworking, donde entrevistamos y conversamos con distintas personas del área de tecnología, negocios, de distintas empresas. Y hoy tenemos un tremendo invitado, que voy a hacer de inmediato un disclaimer. Nos conocemos del colegio, más o menos. Quise empezar con esta polera para hacer un homenaje, porque el hombre es bueno para el running, es corredor. Entonces, la última 21K, por lo tanto, un pequeño homenaje. No voy a estar así con camisa, por supuesto, hay que darle respeto. Por lo tanto, voy a hacer. Esto es la gracia de los podcasts en directo, que uno puede hacer así y listo, quedo al mismo nivel de camisa con camisa. Saludo a Arturo, que está editando los videos, así que un saludo a quien está apoyando. Don Santiago González, bienvenido a este nuevo capítulo de Networking. La idea es poder conocer a distintas personas, stakeholders que estén en distintas partes, clientes, proveedores, y en este caso, alguien relevante dentro de la industria. Ha sido, bueno, que tuvimos de presente, pero hago un adelanto. Ha pasado por Nike, por Cencosud, tanto en la parte Easy, después supermercado, en Falabella, siempre la parte de ahí, por lo tanto, no, muy valioso en la parte de retail, también otra industria. Entonces, te paso el micrófono y primera pregunta, ¿quién es Santiago González? Dele. Bueno, primero que todo, Manuel, como bien decía, nos conocemos hace muchos años y te agradezco ahí la invitación a este podcast. La verdad que para mí es muy entretenido poder participar y poder conversar sobre, no solamente de mí, sino que de todo lo que lleva el hecho de poder compartir experiencia y poder ayudar a más gente, a lo mejor de que en algunos casos podemos también ser un aporte. Así que nada, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por haber aceptado. Te cuento, bueno, la verdad que como bien dijiste, bueno, primero soy papá. Tengo un hijo de 7 años que lo adoro, es mi luz. Estamos casados hace más de 20 años con mi señora. Soy ingeniero civil industrial, igual que tú. Y ya llevo más de 20 años aproximadamente trabajando en la industria del retail. Así que básicamente ese ha sido como mi gran conocimiento en términos profesionales y laborales. Así que he pasado por el retail, la verdad que tiene sus bemoles también y tiene sus distintas aristas. Como dijiste, he estado en la parte de supermercado, que habitualmente eso se conoce como grocery, digamos, porque es toda la venta de abarrotes. He estado en la parte de Easy, que es por ahí tenemos una marca que se adueñó del modelo que se llama Home Centers, pero en realidad ahí estamos hablando de Easy, Sodimac, esas son las marcas. El concepto de retail ahí es tiendas de mejoramiento del hogar, digamos, por eso Home Center.
Y también tuve un paso ahí por Falabella y Nike, que son ya más bien temas de ropa, pero sobre todo de tiendas por departamento. Así que la verdad que creo que de la línea del retail no me falta la farmacia, digamos, que vendría siendo la otra. Pero en general, digamos, me he movido bastante en eso y muy entretenido, muy entretenido. Así que eso. Súper. Ya, vamos a pasar por distintas partes. Mira, voy desde cuáles son tus proyectos más grandes que hayas estado, para que alguien que sea jefe de TI diga cómo puedo llegar a ser gerente, subgerente, C-level. Entonces, como orientación, pero también pasar hacia qué datos tú le puedes dar a la startup de cuáles son los problemas que tú ves en el día a día en general en el retail. Diga, oye, enfóquese en tal parte, es un dolor transversal, para poder dar una orientación al otro stakeholder, networking, de poder ayudarnos. Y también quiero pasar sobre los colegas. Yo en la parte comercial es un lujo poder conversar contigo, porque todo es como, oye, cómo poder llegar al C-level, al CEO, al gerente de tecnología, al de transformación digital, al Chief Data Officer o jefa o transformación digital, en fin, porque poder que nos reciban y poder presentarles nuestros productos, servicios, en fin. Entonces yo creo que también quiero pasar por ahí de los consejos, cómo poder llegar a un C-level para poder conversar, porque muchas veces golpean puertas uno tras otro. Entonces quiero pasar por distintas partes. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el proyecto de tecnología más grande que tú has estado? Entonces, esto para otra persona que no está en el área, dice, ok, porque uno va a la tienda, compra, sale y cree que todo funciona de forma automática por detrás, no hay nada. Y no, pues hay muchas personas pensando. Entonces, más o menos para dimensionar esto, ¿cuál es el proyecto en alguna de la industria? Estuviste en Chile, también en Argentina. Entonces, más o menos, ¿qué proyecto grande que tú estés contento, aprendiste mucho, cantidad de tiempo, cuántas personas, más o menos, para poder dimensionar qué significa un proyecto grande en retail, en la parte de tecnología? Sí, mira, ahí, buena pregunta, y te agradezco ahí el espacio, porque en realidad de todas las empresas que he estado, siempre yo he tenido la oportunidad y se me ha dado la posibilidad de liderar un proyecto que por lo menos cada uno de ellos tiene como un hijo, digamos. Vaya a aprender, no solamente el hecho de que lo tengas que preparar para que salga a producción, como decimos antes de ellos, o en vivo, sino que también te da la posibilidad de ir el camino, digamos, de mucho aprendizaje y te genera desafíos muy particulares. En general, la verdad que de mi año de experiencia y como mi primera etapa de estar en el mundo del retail, sobre todo los tantos años que estuve en Cencosud, fue básicamente muy arraigado al mundo de SAP, digamos. Y de hecho ahí fue que yo entré al área de tecnología. Antes también mis primeras experiencias fueron del área comercial y de operación. Entonces, el mundo de SAP tiene una gracia que yo hasta el día de hoy lo rescato, que tiene una visión muy de proceso. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, uno como cliente va a un supermercado o una tienda X a comprar, claro, no dimensiona todas las complejidades que pueden darse tras ese el paso de la prenda en la caja. Entonces, eso te lo da harto el tema con SAP. Y particularmente ahí rescato harto mi experiencia que tuve en Cencosud, sin lugar a dudas, y el proyecto que implementamos para Easy en el año 2010 más o menos, el SAP justamente, para un modelo regional en Chile, Argentina y Colombia. Entonces ahí de hecho viví en Argentina un par de años, y uno de los temas que fueron como muy desafiantes fue que formamos un equipo allá en local, digamos, para todo el tema de consultoría interna, analistas, líderes funcionales. Entonces, si bien en Latinoamérica hablamos todo español, como siempre digo, pero la idiosincrasia igual genera ciertas barreras en algunos casos, como también ciertas facilidades. Y formar un equipo desde allá, desde cero, fue realmente un desafío, y más aún si el proyecto fue un éxito. Logramos implementarlo en los 3 países, y rescato sobre todo el sentido de ¿cómo se llama?, de compromiso que había del equipo local. Yo la verdad que eso me llamó mucho la atención. Así que básicamente ese yo te podría decir como un desafío muy importante. Pero como te digo, en general, cuando uno está en TI, cada experiencia te está dando, cada proyecto de un hijo que tú lo guardas en su espacio en el corazón y te genera un desafío, eso sin lugar a dudas. El otro tema que quería destacarte en el tema de cuando estuve en Nike. Ahí, bueno, de hecho fue mi primera experiencia como gerente de TI. Nike después se pasó a la marca Equinox, pero ahí no solamente siempre estuve desarrollando o trabajando en términos de desarrollo de proyectos para implementar una funcionalidad
nueva de cara a los clientes, un valor agregado que les permita tener una mejor experiencia de compra, que es como lo que nos mueve a nosotros en retail. Ahí también me dio la oportunidad de ver el resto de las cosas que son fuera del desarrollo, como el tema de infraestructura, comunicaciones, más asociado a la tienda, y eso también es un desafío tremendo. En general TI, para los que nos están escuchando, tiene como 3 grandes áreas digamos, de alcance o de scope. Todo el mundo de desarrollo, nuevas cosas, proyectos, llámese algún tipo de software, tecnología que está implementando. Todo el mundo de infraestructura, que es toda la parte como dura, digamos, que es justamente el hecho de que las redes estén activas, los enlaces, servidores, etcétera, etcétera. Y todo el mundo más bien de governance, que viene asociado al tema de, por un lado, la mesa de ayuda, el soporte operativo del día a día, el tema de llevar una cartera de presupuesto, un proyecto, un portfolio, más bien todo lo que te da la razón de poder gerenciar un área que no es solamente mover cable. Y esa la tuve definitivamente como experiencia en este paso que tuve por Equinox, que era Light, digamos, acá en Chile. Quiero hacer un paréntesis, nombraste a SAP. Hace poco, de hecho, esta misma semana conversé con alguien, XX, que trabaja relacionado con SAP y estaba en Orlando, ahora, esta semana. De hecho, ahora todavía está por allá. 3 días, un evento a nivel mundial con SAP. Lunes, martes, miércoles, y el día jueves cerraron uno de los Disney, creo que fue Animal Kingdom, creo, solamente para ellos. Y estaba entrevistado Roger Federer y ahí en directo a 1 metro de. Entonces el evento, digamos, toda la ciudad fue cerrado para. Entonces cuando uno dice no conozco la empresa, porque claro, no es B2C, muchas personas que caminan por la calle no ubican una empresa que sea B2B en la parte de tecnología, pero claro, hay empresas muy grandes y ahora nombraste varias veces SAP y me acuerdo de eso que está ocurriendo en este momento. Bueno, acá terminó el miércoles. Bueno, ahí te interrumpo, disculpa, te interrumpo. Justamente ese evento es muy importante para SAP, el SAP 5. Está en Orlando. Me tocó ir un par de veces y efectivamente no solamente la ciudad se cierra en base a lo que en el Orange algo era donde están los centros de conferencia, pero uno también ahí logra dimensionar bueno, claramente SAP, como muchos otros software, sus clientes es el mundo. Entonces, como que también te cambia el switch de no solamente ver a lo que tú vayas a poder, no solamente el tema de networking, o ver algunas nuevas características y potencialidades que está sacando al mercado SAP, que ese también es el objetivo, de poder instaurar una semilla y decir, oye, estamos dando estos pasos, seguramente hoy día con el tema de la IA, pero también te hace un open mind, digamos, cuando te dice, oye, tu realidad está a un estadio mucho más maduro que otras, pero también estáis lejos de otras que están más sofisticadas. Entonces, esa posibilidad también, y ver, no sé, 15 o 20 oradores en simultáneo de distintos dolores, pero que de alguna manera han tocado ya temas que tú pasaste, o bien que te vas a encontrar con la evolución. Esa dinámica que hay es muy entretenida, esa sinergia. Y bueno, y también está la NRF. Hay muchas ferias internacionales de retail que están en el top. Y por lo menos las que yo digo, esas son las 4, dentro de las 4 principales, digamos. Así que no, bueno, en mayo es. Increíble. Me acuerdo porque yo estoy de cumpleaños el 13 de mayo. Sí, feliz cumpleaños nuevamente. Me coincide con la vez que fui, siempre me tocó las 2 veces más pasar mi cumpleaños allá. Bonito regalo de cumpleaños. Oye, mira, quiero avanzar un poquito hacia la startup. Tú, conociendo el mundo retail por dentro, aparte de tecnología, ¿qué dolor tú ves más o menos transversal en la industria para dar una pista a las startups que están creando productos con inteligencia artificial, en fin, pero sabes que yo tengo aquí el producto, pero no sé cuál es el dolor que tienen dentro? Y ese es en cambio de yo definir un producto y salir a venderlo, mejor parto al revés. ¿Qué dolor tú tienes? Y yo lo trato de resolver, que debe ser el camino correcto. Pero muchas veces como pero ¿cómo conozco el dolor si no me abre las puertas? Entonces, por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué dolor tú percibes que está ocurriendo en el retail, en la parte de tecnología, que le puede servir a una startup? Voy a hacer un paréntesis, que para conversar esto con alguien de minería, o un
de hecho ganó el premio al mejor CEO del mundo. Fue el primer CEO a nivel mundial, el no estadounidense, y fue el año 2011 que ganó. Y yo le hice esta pregunta y él me dijo: la parte de ciberseguridad, no en TI, en la parte de operaciones. Eso es un tremendo problema hoy. Entonces paso el dato a la startup: enfóquense en la parte de minería, de ciberseguridad, pero en la maquinaria, en el chancado, en los camiones, ese tema. Ya, cierro el paréntesis, te devuelvo el micrófono. ¿Cuál es el dolor que tú percibes en la parte de retail, que una startup debería enfocarse para allá, para que cree un producto, un servicio que vaya directamente al dolor? Mira, en realidad ahí la pregunta es como la típica de los consultorías, depende. Ese es típico de cuando tú te dices, le preguntas, a veces dice, va a venir un consultor que va a darte la verdad revelada para poder optimizar todos tus procesos. Eso no es así. Todo depende justamente del grado de madurez que tenga cada una de las empresas del retail, en la que por lo menos yo he estado en empresas muy maduras en ciertos procesos y otras que claramente tienen que dar unos pasos adicionales, no hablar de que están muy atrás, sino que tienen que dar unos pasos adicionales. Pero para requisito como sine qua non es que nosotros en retail, ya lo que a mí me encanta, digamos, de esta industria, es que hay una mirada muy cercana de poder tener un entendimiento de nuestros clientes. Ya sea que estás vendiendo una tetera, como que estás vendiendo una cama, o estás vendiendo porotos en un supermercado, ¿ya? El gallo que vende una lechuga tiene que saber que tiene que llegar con la mejor lechuga fresca de cara a la góndola para que el cliente la perciba como tal. El que está vendiendo una cama o estamos vendiendo un chaleco tiene que ser de calidad y que se pueda vestir y que no llegue a su casa y el primer lavado murió. Entonces, eso es como producto. Y la experiencia de compra, llámese la tienda o de manera virtual a través del e-commerce, que no esté sujeta a tanto stopper para que sea rápido y ágil. Entonces, ¿por qué te digo por qué partí, digamos, como en el core o en el objetivo final que tiene cualquier empresa retail? Porque tú justamente para poder ingresar ahí tienes que de alguna manera entender que tu producto va a facilitar la experiencia de compra o va a tener o se engancha en la cadena de valor para ese mismo objetivo común. Entonces hoy día hay dolores que claramente hay que solventar en las distintas empresas, pero también tener la capacidad como startup, veo yo, por lo menos una opinión que también tiene su sesgo, obviamente, pero sobre todo porque nosotros en retail tenemos que tener la capacidad de por lo menos el área de TI, de generar un buen entendimiento de los temas que generan valor a la compañía y que es diferenciador para prestar ese servicio al cliente, pero hay otras cosas que no somos expertos y no tenemos por qué hacerlo. Hay empresas que sí lo incorporan, y ahí me voy a ir también con el caso tuyo de la minería. La parte de operaciones, temas de redes, etcétera. Hoy día, de hecho, hay una evolución interesante que se está dando con la Telcom, que está vendiendo muchos productos asociados justamente a la parte como más dura, más hardware. A mí, particularmente, y lo que yo vivo, digamos, acá dentro de TI, aquí en Fashion o también lo hice en Farmel, etcétera, que a mí lo que más generaba valor es que la gente que trabajaba conmigo entendiera el negocio como tal, pero no tanto el hecho de que puedan mover ciertos temas muy duros, no sé, sin desmerecer la importancia, obvio, pero como se dice, muy más específico, como, todo el tema de los periféricos, verlo con servidores Fortinet por la seguridad. Pucha, súper bien, pero ojalá tener a alguien que se especialice en eso y que lo automatice. El concepto de BPO, por ejemplo, que hoy día está tan de moda, yo creo que va a un buen camino. Para externalizar. Hay procesos que yo extraigo de la compañía que están muy encapsulados y le presto el servicio. Ahora, una startup que está usando, por ejemplo, yo saco la mesa de ayuda, por decirte algo de mi Discord, la llevo a un BPO. Claramente la startup ya sé que te presto servicios para poder no solamente tomar ese proceso, sino que claramente para que le rinda beneficio en términos de ingresos, tiene que optimizarlo. Esa capacidad de optimización nosotros en retail, como estamos pensando en el cliente y en otras características que es muy de negocio, no están dentro de nuestro core. Y ahí es donde estas startups pueden prestar valor en capturar ciertos temas con una visión de negocio. ¿Y sabéis qué es lo que hemos perdido últimamente? La visión del proceso a nivel de TI. Lo digo muchas veces que ya estamos todos ahora corriendo por la ley que viene ahora con la protección de datos a fin de año. Pero ¿cómo se empieza a funcionar? Primero hay que ver dos puntos, que siempre
lo que es práctico y lo que es sustentable, digamos, lo que es perfectible, como decían por ahí un economista muy famoso. ¿Por qué lo que es práctico? Porque claro, te venden a veces el producto, ¿no? Tú vas a llevar todo esto bien sofisticado, qué sé yo, se van 20 pasos más adelante y tú estás recién en el primero. Esa transición de ir de decir, mira, esa cuota de realidad, a veces las startups o a veces ciertas empresas te venden el camino final o el objetivo final y pierdes la visión del estadio en que tú estás conociéndote a ti como cliente interno. Y te van vendiendo todo al final y el paso, el viaje, como que lo dan por hecho. Y a veces tú necesitas ir el viaje paradas, que con eso ya te da un descanso para poder solventar, no sé, una fiscalización, etc. Entonces también como el conocimiento, a mí me gusta cuando una startup o una empresa en general no solamente te mandan el brochure y te colocan un objetivo final, sino que por lo menos se dieron el trabajo de conocerte, de saber dónde estás, cuál es tu cliente, qué segmento atiende. Ya, yo te puedo ayudar con todas estas cosas. ¿Y sabes qué? No te voy a vender el gran proyecto, el mega proyecto, sino que, dado que yo te conozco, te voy a vender esta parte. Sí, esta parte. Sí, ir paso a paso. Sí, de hecho, voy a tomar eso y voy a avanzar hacia qué pasa cuando alguien que quiere ser proveedor de ustedes, tuyo, no te conoce. Y mandan un mensaje, y la pregunta, te la adelanto al tiro, es ¿cuántos mensajes de esto recibe al día? O a la semana, al mes. Dice, estimado señor, hizo la pega y averiguó por lo menos el nombre. Estimado Santiago, mucho gusto. Mi nombre es trabajo en la empresa Algunos de nuestros servicios son algunos de nuestros clientes son esto. Creemos que te podemos ayudar mucho en tu empresa, por tanto, si que tú tienes 15 minutos para que nos puedas recibir y poder apoyarte en tu bla, bla, bla. Pum, la firma, enviar. ¿Cuántos de esos recibe? Y ojo, todo el rato está hablando del producto, de sí, este soy yo trabajo en esta parte, estos fueron mis clientes, estos son mis productos, aquí voy. Con esta orientación al producto, no orientación al mercado, no sé cuál es tu error, yo trato de enchufar un producto porque es lo que me están pagando. Eso. Ya, okay, entonces, esa es un pecado muy grande. Colegas, en la parte de networking, de venta, no tengan esa estrategia porque eso es spam y eso se percibe así. Y te quiero pasar el micrófono para que expliques tú qué es lo que sientes, cuántos segundos lo alcanza a leer, qué hace con ese correo o mensaje por LinkedIn principalmente ahora ya. ¿Qué sientes tú con ese tipo de mensajes? Es que le diste en el clavo, se centran demasiado en el producto y no en la necesidad que puede tener tu cliente. Efectivamente te vi los 15 minutos y todo, yo valoro mucho y respeto el esfuerzo que hacen claramente porque es difícil vender, yo sé que eso es muy difícil. Algo conozco eso. Algo ubico de eso. Algo es muy difícil y la verdad que hay que tener su paz, yo le digo hay que tener su ángel. Y hay claro que no los tenemos y otros que sí. Pero en ese orden de idea, hoy día, claro, lamentablemente para uno que es un poquito más pragmático, lo percibe como un spam, digamos. De hecho, le comentaba ahí a unos amigos que empecé a publicar algunos temas con LinkedIn y los mensajes directos, los DM, no sé, del 100%, yo diría que el 98% es ofreciendo servicios. Y un 2% con suerte algún tipo de otra conexión o comentario, pero se percibe al final como spam. Entonces, a mí el consejo, nosotros que tenemos que tener claro que la manera, el retail margina por su producto y un poco volviendo a lo anterior con respecto así como hablabas de la minería, las operaciones, yo creo que también aquí hay un dolor, la operación y temas de seguridad informática. Sumo a eso más seguridad informática, ya sea por la ley, por el tema de los hackers, etcétera, que nosotros como retail no somos tan especialistas y no deberíamos por qué serlo, los TI de retail, porque nosotros deberíamos estar enfocados en un mundo más bien de comercial. Pero justamente cuando vienen esos productos, cuando yo tomo link, es como cuando tú haces justamente, estás buscando un crédito y buscas, ya este me está ofreciendo, hace match. Entonces al final la probabilidad de hacer match con justo tu producto es baja. Entonces es importante, yo creo, como dices tú, para uno como cliente interno, digamos, dentro de estos servicios, es no solamente enfocarse en el producto, sino en cómo eso te mejora un ecosistema, un proceso.
Y ahí, más allá de pedir, oye, nosotros damos varios servicios de TI enfocados en estos 15 minutos, me gustaría conocer tus dolores. Cambia mucho la visión cuando tú te planteas, no desde el producto, sino que desde el servicio, para poder empatizar con tu cliente. Sí, coincido. Y eso es muy importante para nosotros. Ahí voy a comentar algo más personal. Muchos me conocen, digamos, por las publicaciones que yo hago en LinkedIn de las noticias de tecnología, ¿ok? Y eso tiene porque yo lo leo todos los días, sábado, domingo, festivo, vacaciones, todos los días. Por lo tanto, para mí, en cambio de preguntarle, hola Santiago, ¿cuál es tu dolor? No, yo leo la prensa y ahí aparece que se fusionaron empresas o está creciendo, está haciendo esta inversión. Por lo tanto, sin ir a golpear la puerta, yo puedo saber cómo está cierta industria o cierta empresa. Además, me puedo meter a la página, sé que tiene la memoria abierta y puedo ver cuáles son los planes estratégicos de esa empresa en los próximos, este año, siguiente. Por lo tanto, y con inteligencia artificial uno puede hacer, en resumen, dice, esto apareció en la prensa, tiene este dolor, esto apareció en la memoria. Yo ya puedo tener un cierto escáner de Santiago y de la empresa donde está. Por lo tanto, después cuando yo le escriba, en cambio de decir, esto es lo que yo vendo, digo, tú deberías tener, según la información que tengo o el mercado, la industria, un dolor en ciber. Por ejemplo, ley de protección de datos, que ahora parte el 1 de diciembre. Oye, ¿ustedes tienen un sistema para poder enfrentar la nueva ley de protección de datos que parte en tal fecha? No tengo que ser flujo si sé que viene el 1 de diciembre, por lo tanto es un dolor transversal. Por lo tanto voy no con un producto, sino que empiezo a describir algo que eventualmente tú puedes tener el dolor. Si le hace sentido, dice, acepto porque efectivamente estoy resfriado, me estáis ofreciendo un remedio para el resfrío. Pero si llegas con zapatos y yo estoy resfriado, ¿qué me importa a mí el zapato? Pasa. Entonces, colegas, no nos enfoquemos al producto, sino que al dolor. Partamos en el mercado. Leer prensa, estar atentos a las memorias, leerlas, percibir cuáles, tener muchos termómetros puestos, y ahí uno dice, ok, al parecer hay una nueva ley. Un chaleco amarillo, tengo chaleco amarillo porque sé que lo tienes que comprar y todos tienen que comprar chaleco amarillo, lo importo y lo ofrezco. Entonces, ya, eso como un mini paréntesis a los colegas, y creo que es orientación al mercado. Sí, y súper bueno el punto, enfocarse a empatizar con el cliente en base al proceso y el dolor, más allá del producto. Y ahora que hablabas de la ley de protección de datos, me he encontrado con varias empresas que nos han venido a ofrecer el sistema final para poder hacer la contabilidad la trazabilidad de aquellas vulnerabilidades o aquellas faltas que te pueden generar. Cuando en estricto rigor hay que ver primero que el proceso esté bien documentado, estén los RAT, que llaman, que el registro de actividades, que tenga... ¿Qué pasa si un cliente me demanda, ¿cachai? La visión del cliente, porque usé sus datos o se quiere no recibir cierta información y por ahí le generó ¿cómo se llama? No sé cómo se dice, una vulnerabilidad con respecto a la ley misma, digamos. ¿Cachai? Que son procesos y pasos muy anteriores a pensar recién en la herramienta. Sí, correcto. Entonces, sí, 100%. Y ya, ahora echémonos una mano a la gente que está sin pega. ¿Cuáles son los cargos? O que está con pega pero se quiere cambiar. Ampliemos un poquito, sin pega, que se quiere cambiar. ¿Cuáles son los perfiles profesionales en la parte de tecnología que tú percibes que faltan un poco más, que están más escasos, que están más caros, que no están muy conformes con lo que están, pero es lo que hay? Entonces, como, oye, los que están, aquí hay un dolor, una necesidad, vengan para acá, porque muchos están sin pega, pero no saben dónde ir a postular, o sea, qué empresa. Por lo tanto, no sé si tienes como alguna idea de qué tipo de perfiles hay una escasez en tu empresa o en general en la industria de retail, en la parte de tecnología. Mira, el tema de cuando uno está sin trabajo, lo primero el consejo que le doy, porque yo he estado en varias oportunidades también, no tantas, pero un par de oportunidades, el primer consejo que doy para la gente en general, sobre todo los que nos movemos en el mundo de TI, es como bien dice, a lo mejor en este nivel, pastelero a tus pasteles. Si yo soy un buen jefe de proyecto, más que yo, es un juicio, pero más allá de decir, si mi trayectoria se respalda porque he estado liderando muchos proyectos, etcétera, y me incomoda programar, claro, en estricto rigor, tú hay que buscar la brecha y las empresas que desarrollan proyectos y donde yo pueda ver un espacio. Yo considero que a veces innovar o salir de tu core, digamos, en términos de para lo que tú eres bueno, a veces se genera, a veces por la ansiedad o por ciertas características, se entiende que uno está sin trabajo, o sea, necesita un flujo de caja.
pero a veces desvía foco. Entonces, para mí es súper importante que las personas, el primer consejo es que se focalicen, buscar pega, como se dice habitualmente, es una pega en sí misma, pero sobre todo en la empresa que realmente puedan generar o puedan tener la necesidad de mi perfil. O sea, jefe de proyecto lo voy a encontrar en retail, en consumo masivo, etcétera. Y me enfoco a ser jefe de proyecto, no empiezo a postular a temas de CISO cuando yo nunca estaba asociado a una ley. Y lo peor es que hay gente que dice, no, pero yo me especialicé en un curso, etcétera, pero hoy día también se valora mucho la experiencia asociada al cargo, o sea, si no te desempeñaste. Entonces volvemos como a lo mismo, a la especialización, sabiendo de todo, porque te digo, obviamente, ¿sabes? Había una persona que conocí que yo todavía lo uso, el concepto del TIT, el TIT, le llaman, que es tener como una forma de una T. Yo sé de todo, como el industrial, sé de todo, de varias cositas, y me profundizo en una. Correcto. Entonces, hoy día claramente está en boga, yo diga, temas de seguridad informática, ¿no? Tienes que ir por seguridad informática o todo. Y te va a dar que hay un dolor en general de una visión holística de la seguridad informática, desde, voy a ir con tecnicismo, desde los ataques de todos tus periféricos, interiores, etcétera, etcétera, que claramente es un dolor y seguramente lo vas a encontrar transversalmente. Pero es súper importante que no solamente te hayas capacitado en eso, sino que también puedas tener experiencia de, a lo mejor, temas de cómo hoy día la programación de los hackers se está sofisticando también con la IA, ¿cachai? Entonces, es como que si tú te embarcas en un trabajo donde, ya estoy como funcional de seguridad, ¿cómo le llaman? Un inspector de seguridad interno de información, o un CISO, que son los C-level de esto, pero sin ninguna experiencia, al final vaya a dar bote, digamos. Entonces, para mí es importante, yo te puedo decir hoy día, ¿dónde está? Mira, hoy día lo que está en boga en general, el tema de seguridad informática y todo el tema de la inteligencia artificial. Claramente hoy día va para allá. Pero tienes que tener también dedos para el piano, digamos. Correcto, verse su fortaleza y con eso alinearlo donde puede calzar lo que a mí me gusta, con lo que yo soy bueno, con un cargo en una cierta industria. Pues me dejaste la pelota boteando con la inteligencia artificial. Un par de preguntitas porque es corto, ya estamos por terminar. ¿Están implementando ustedes actualmente en tu trabajo proyectos con inteligencia artificial? ¿Están todos en nivel demo, POC, o ya están avanzando, ya está funcionando? ¿Qué tan maduro está aplicar inteligencia artificial tú en el día a día laboralmente? Sí, mira, buena pregunta, porque en realidad el tema de la IA en general, esto siempre va más allá del chat GPT, o chatear, para la redundancia, con GPT o con Claude o con Plack, con todo. Esto, la inteligencia artificial, se trata de que tú de alguna manera es el siguiente paso, y esto es una evolución muy natural que se va dando. Pues se partió con un RPA en su momento para poder automatizar ciertos procesos, pero ahora pero a veces se confunden con la inteligencia artificial como justamente la automatización de un proceso versus la capacidad de generar valor con respecto a la toma de decisiones de ciertos procesos. Y ahí es donde está la verdadera inteligencia artificial. Hoy día en esta empresa sí se está avanzando en esa línea, de manera de entregarle incluso a los mismos usuarios ciertas capacidades, no solamente a nivel de capacitación, sino que herramientas para que puedan desarrollar, más allá de la automatización, ciertos procesos que les generan dolor hoy día en el día a día, de determinar, por ejemplo, ciertos temas de precio, con alguna conceptualización o algún componente de inteligencia para poder tener sugerencias de cara a poder hacer una mejor gestión. Y eso se está avanzando en forma bien como células de trabajo, de manera de ir fortaleciendo los procesos, pero claramente acá, y un poco que yo veo en general con otros colegas, es que esto no puede perder, y de hecho lo publiqué la otra vez en LinkedIn hace un par de semanas, que tenemos dos desafíos a nivel de gerenciar desde TI, digamos, este gobierno. Uno, que es el tema de la IA, asociado a que realmente te genere valor un proceso y que no sea solamente una automatización, en el término de que justamente ya, por ejemplo, yo voy a atender tickets a través de mesa de ayuda y tengo un problema recurrente que no lo he podido resolver, y bueno, la IA tendrá que no solamente conversar como un agente, sino que decir, tu problema está en la caja con el dispositivo Transman, sí, ok, puedo reiniciarlo, analizar el problema y a lo mejor generar ciertos reinicios automáticos, pero en base a decisiones.
ahí genera valor, porque está de alguna manera reemplazando, entre comillas, a un humano que pierde tiempo, o no más que pierde tiempo, es demasiado mecánica su toma de decisiones. Si todo ese conceptualización... Puede aportar valor en otra parte y no en algo que... Sí. Ya, ese mundo hay que tenerlo claro, pero siempre asociado al proceso. Por ahí está muy de moda también el hecho de que tú, en el organigrama de una empresa, deberíamos ya colocar ciertas cajitas que están asociadas a decir, ya, esto me lo hace un agente ya. ¿Por qué? Porque yo tengo sobre la gente un líder que lo tiene que controlar de que el resultado de esa gente realmente me está dando la racionalización, por así decirlo, o tomando las decisiones correctas para lo cual yo lo programé. Y si no me sirve, igual que una persona, se saca, se elimina la idea y lo reemplaza por otra más sofisticada. Pero con la visión de proceso, por eso yo al principio leer el proceso. ¿Dónde me genera valor esa definición? Y el otro desafío que tenemos a nivel de ejercer un área es que esto no se transforme en lo que explicaba ahí en ese post, que en un shadow TI, digamos, de los años, de hace 10 o 15 años atrás. Que por ahí escuchaba a algunos colegas que decían, oye, esto va a ser el nuevo Excel de los usuarios. Pero hay una gran diferencia, porque el Excel solamente es para hallar planillas. Nosotros la IA debería tomar decisiones. Entonces hay que tener un gobierno, para mí no es el nuevo Excel de los usuarios, por una visión particular, sino que es una nueva herramienta para optimizar tus procesos, pero que sea utilizada de manera que no te descomponga la arquitectura o la orquesta total, donde están las trompetistas, los tambores, etc. Tiene que haber algo que esto sea bien regulado en términos de que estáis tratando data importante o sensible, y la idea es que si vaya a tomar decisiones con esa data y la gente está tomando decisiones, que sea claramente en línea con la estrategia de la empresa. No puede ser algo desgobernado, tiene que ser algo con ciertos parámetros rayados de canchas generales para que ahí se puedan mover. Pero es difícil, es complejo decir que no Excel, porque la verdad que esto no es un Excel. Hoy ya llegamos al tiempo, se me quedaron preguntas en el tintero, entre otras. ¿Qué consejos le darías a un jefe de TI para poder llegar a ser gerente? Va a quedar ahí, no me quiero extender más, pero es como estrujarte un poquito más de tu camino para que otros quieran, o tienes 10 segundos para esa pregunta. Sí, no, después podemos hacer un nuevo podcast, está muy entretenido. Te agradezco, sí, que está súper entretenido. Dejemos esa pregunta para después. Y los últimos segundos son para ti, por si quieres comentar algo que te haya quedado dando vuelta o que no te lo haya preguntado, que te interesaba compartir. Suyo el micrófono. Sí, no, mira, primero muchas gracias por este espacio, Manuel. Encuentro que es una súper buena, esta pasa a ser una startup muy interesante, porque algo que destaco siempre de los tiempos que nos conocemos, que justamente tú hablas y conoces desde el área comercial el hecho de poder tener la posibilidad de entender nuestros dolores. Y nosotros como TI, yo creo que acá lo más importante como consejo general y que me ha dado muchos resultados, no solamente esta visión de procesos que venía desde el mundo hace 20 años atrás cuando empecé con SAP, sino que también una de las cosas que a mí me motiva de trabajar sobre todo en retail, en TI de retail, es esta posibilidad de empatizar con tus clientes, con el día a día, porque tú también eres cliente, y cómo hacerle, yo siempre uso, cómo hacerle la vida más fácil en esta experiencia de compra. Y eso significa también innovar, ir viendo, oye, cambiar el switch. Y eso es la gracia de trabajar en tecnología y sobre todo en esta industria que, no sé, pues hace 10, 15 años hablábamos de las integraciones, FTP, después pasó a ser los SOA, después pasaron a la API y así va evolucionando. Entonces, uno tiene que tener la inquietud o este bichito, como se dice coloquialmente, de ir aprendiendo cosas nuevas. Y así como hay gente que es muy rígida a los cambios, nosotros somos promotores del cambio. Sí. Y tenemos que adaptarnos nosotros mismos. Y eso a mí me encanta. Y ese es el consejo que doy en general. Si estás en este mundo, para ti la innovación tiene que ser el día a día. Correcto. Y por eso te felicito, porque esto para mí es súper innovador. Aprender cosas nuevas, que viene después, ahora en la IA, después quizás qué va a hacer, ¿cachai? Y tienes que estar ahí. Súper. Oye, y a propósito de estar siempre actualizado, si gusta nos puedes compartir tu fotolog para que las personas te puedan contactar. Amigazo, un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo también, y por la respuesta. Espero que no hayan sido un poquito incómodas. Oye, la idea es para no, al contrario. Tal cual, no, te agradezco el espacio. Te mando un abrazo súper grande y harto éxito en este podcast, porque la verdad que está muy bueno.
Se agradece, se agradece. Oye, un abrazo y seguimos hablando. Igual, compadre, cuídense, nos vemos. Muchas gracias y nos vemos Saludos a todos, en el próximo gracias. capítulo. Gracias, nos Chao, vemos, chao. hasta luego.